Una visita muy especial en esta escena. Vamos a darle la bienvenida a los doctores, abogados, tribunos de la República Dominicana. ¿Le cambiaste el apellido? Francisco Álvarez y Romer Jiménez, quienes son los abogados del general Cáceres. Bienvenidos a este escenario. Sientan, esta su casa. Y estos micrófonos son de ustedes. Buenas tardes, gracias. Señor Álvarez, adelante. Gracias por recibirnos. Acérquese al micrófono. Muy buenas tardes. Salude a nuestro público para que Romer también proceda de la misma manera. Gracias. Aunque venimos a tratar un tema que está sobre la palestra pública, yo pienso que se me ocurrió ahora, si nos permiten leer durante 35 segundos algo que sirve de prólogo a un libro que acaba de lanzarse respecto de los procesos que se llevan con el título de anticorrupción, que se han popularizado. Me dice un amigo que fue en Santiago, que murió don Johnny, que él estaba almorzando en un restaurante y lo llevaron a la Unión Médica y allí falleció. Está llamando Manuel Ullón, un gran amigo de Santiago. Sí, también. Disculpe, peor, más lamentable todavía. Muy lamentable. Bueno, usted va a leer el prólogo. Adelante, no, doctor. Prólogo, una parte. Como sabemos, hubo una modificación hace un tiempo del Código Procesal Penal impulsado por un modelo internacional, muy bien, muy correcto. Las personas que se encargaron de venir aquí a enseñarnos las modificaciones, luego cuando se van, algunos de ellos siendo jueces de tribunales internacionales, otros siendo profesores eméritos de muchas universidades, se han quejado de cómo aquí se está ejerciendo el código. De hecho, nos han mandado críticas, incluso hasta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sobre cómo aquí se ejerce el proceso penal, donde trancar a alguien es un deporte nacional, cuando eso es una excepción. Hemos recibido muchísimas críticas. Ahora, acaba de salir un libro en donde se critican ese tipo de procedimientos de persecución a la corrupción. El título del libro es bastante elocuente. Dice, Manual para la destrucción del derecho penal. Lo suscribe, entre otros grandes juristas, Zaffaroni, uno de los principales jueces del Tribunal Internacional, profesor de nuestros jueces y profesor de nuestros fiscales. Los otros que suscriben también fueron de los que vinieron a entrenar a los fiscales aquí. Y al referirse a los procesos anticorrupción que se están llevando en América Latina, solamente voy a leer una partecita. Dicen, se trata de una guerra jurídica con fines ilegítimos, basados en un título que tiene venta inmediata. Para esa vía, algunos sectores del Poder Judicial y de los distintos órganos del sistema de justicia, con el apoyo oportunista de ciertos medios hegemónicos, se volcaron a atacar a ciertas personas escogidas para ser condenadas como culpables por corrupción. No decimos que sean inocentes o no, lo que decimos es que destruir la forma de cómo declarar culpable a alguien, manejar el procedimiento a espaldas de la ley, es el peor acto de corrupción que puede cometerse en cualquier proceso. Luego dice, bajo la excusa de combatir la corrupción, violan el principio legal de debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. El conjunto de los casos se fueron dando en distintos países de nuestra región. Muestra siempre el mismo método. Una parte de la prensa, evidentemente involucrada y privilegiada, crea un hecho y lo divulga ampliamente. Ese hecho se cuenta 1000 veces y acaba volviéndose una verdad absoluta. Luego, apoyándose con exclusividad en esa noticia fraguada, el cuerpo de la Policía Judicial abre una investigación, el Ministerio Público sale a la búsqueda de elementos que puedan sustentar esa acusación. Luego, solo falta identificar a algunos jueces dispuestos a colaborar, ya sea porque se abre ante ellos la anhelada oportunidad del estrellato o porque visualizan una ventaja personal concreta. La vida privada y la intimidad de los acusados queda expuesta a diario en base a aquellos llamados vazamientos, entre paréntesis, filtraciones de información. Eso lo escriben fuera, no aquí. O sea, no es un relato de aquí. Bien, sigue. Término bajo el cual se camufla la operación de seleccionar perspicazmente uno o más hechos y transmitirlo con toda la intención a los colegas de los medios que están prestos para recibirla y hacerla pública conforme a los intereses del persecutor. Ante la imposibilidad de demostrar lo que no ocurrió, entonces se recurre a muchas técnicas. Una de ellas tiene que ver con citaciones compulsivas, encarcelamiento preventivo previa del desarrollo de una campaña donde se crucifican a todos los imputados y logrando incluso incluir más presos preventivos de la cuenta. ¿Para qué? Y esa parte importantísima. Cuando uno mira muchos procesos y ve que 2 personas pudieran discutirse sobre si deben estar o no, pero que hay un muchacho que es inquilino, otro que es hijo de una persona y están presos. ¿Por qué es?
delaciones. Cuando yo te tranco, y aunque tú no tengas nada que ver con eso, yo tengo mejor argumento para que tú mañana me firmes una delación premiada y te arrepientas de cualquier cosa y digas lo que tengas que decir independientemente. Para salir de la situación. Para salir de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Dicen estos juristas, a propósito, dice, tales son los mecanismos por los que se apunta el objetivo para lograr la delación premiada del arrepentido. Así se denominan los países hispanohablantes a aquellos que son capaces de inventar cualquier situación para obtener un beneficio, para quien el premio es la libertad misma y, al menos en Brasil, el chance de conservar buena parte del producto del delito que se confesó o simple y llanamente que no ha cometido, pero por su supervivencia le es necesario confesar y delatar. Se arranca la confesión delatoria en base a prisiones preventivas excesivas, incluso sin la menor prueba. Poco importa que se delate y que se diga que no existe ningún mecanismo para justificarla, simple y llanamente basta con el criterio. Públicamente se condenó, públicamente se expuso a las personas y simple y llanamente el título justifica los medios. Qué bárbaro. Corrección. Señores, bien, la verdad es que eso pareciera ser una narrativa de nuestra vida diaria. Lo que nosotros hemos estado promoviendo es una parte de esa historia que se está conjugando día a día en nuestro país, y lo peor de todo es que se está haciendo detrás de un manto blanco de santidad. La persecución a la corrupción, yo no creo que nadie en este país esté en desacuerdo. Claro. No creo que nadie esté en desacuerdo en que se condene a los corruptos. Nadie puede estarlo. Ahora, desde el momento en el cual, para yo condenar y perseguir la corrupción, tengo que aniquilar todo el sistema jurídico y echarlo a mis espaldas sin importarme lo que pasa, porque yo soy el poder o soy de hierro, o simple y llanamente lo que yo digo por estar bautizado por ciertos periodistas, a propósito, muy serios, que quiero mucho, o instituciones como Participación Ciudadana, con quien me unen lazos familiares, Pancho, mi hermano, entre otras cosas más. Por estar bautizados por eso, cualquier cosa que se diga es verdad. Y no importa que hayan, como dijo una institución de esas hace poco tiempo, muertos de guerra, es decir, personas que se sacrifiquen para poder llegar a esos términos. Entonces, ¿qué sucede? El señor Adán Cáceres, nosotros comprendemos a la perfección que deba ser investigado. Porque se le adjudican muchas cosas que deben ser explicadas. Se le imputan. Se le imputan. Y si no tiene explicación, debiera ser condenada. Las tiene. Correcto. Pero bien, debe investigarse. Y la única manera que Adán Cáceres puede recuperar su prestigio es que si se investiga realmente y en serio y se le permita defenderse. Desde el inicio, Adán Cáceres fue sometido a todo tipo de vejámenes, que es difícil uno contarlo porque aparentemente son fantasiosos. Como desde el punto de vista de que se ejecuta una orden de arresto ya prescrita, como aparentemente que se ejecuta, se dan órdenes en contra de él en donde las órdenes se refieren a pruebas de otro expediente y el Ministerio Público lo ejecuta. Comete otras cosas que, por ejemplo, para los abogados defenderlo en la primera audiencia, mientras ya los programas de televisión escogidos por el Ministerio Público ya tenían todos los elementos de la medida de coerción, con todas las pruebas. Doña Consuelo ha establecido aquí desde el primer arresto. Pero óyeme bien, ya tenían todos los elementos, todos, y lo estaban comentando. Nosotros, los abogados, no tenemos absolutamente nada. Y óigame bien, lo que decide una juez en medio de esas circunstancias, o sea, le pide, denos tiempo para poder tener el privilegio que tienen algunos periodistas de poder conocer sobre qué nos vamos a defender. Se nos otorgan 3 horas con un USB para entender miles de páginas que estaban en USB y en el mismo tribunal sentado o en un lugar donde nos filmaba el Ministerio Público. O sea, ustedes estaban en el mismo escenario después de entregarle con una computadora abierta y siendo objeto de una filmación. La computadora abierta la buscamos nosotros nos entregaron un USB. Es decir, ustedes buscan la forma de cómo adivinar lo que dice. 3 horas para hacer y entender todo lo que la prensa tenía con anterioridad y lo que ellos habían durado meses supuestamente investigando. Eso de verdad que a partir de ahí ya uno tiene que decir, aquí se persigue cualquier cosa menos justicia. Ahora bien, dentro de todos los atropellos que se han cometido contra Adán Cáceres, y cada vez que nosotros salimos con eso, se nos acusa por la prensa diciendo que ahora queremos tal cosa, o que como si el debido proceso fuera algo extraño por pedir, cuando es la Constitución quien lo consagra y que obliga al Ministerio Público y a los jueces que se respete, incluso para condenar a quien fuera imputado. Cuando reclamamos eso, cada vez que nos pasa, nos critican y nos crucifican. El énfasis último que ha puesto el Ministerio Público,
no último, sino que ha ido subiendo el nivel, es el de impedir que la defensa de Adán Cáceres pueda comunicarse con su cliente. Amén de que aquel día le dieron 3 horas para conocer miles de páginas en un USB y que además en su reunión nos estaban filmando con un celular para demostrar que estábamos reunidos. Una verdadera locura, innecesaria por demás. El manto de santidad que viene desde la Procuraduría, que es quien dirige las cárceles, al fin y al cabo, por un lado u otro, ha impedido que los abogados puedan ver a su cliente. Se piden citas para intentar poder articular sus medios de defensa y duran a veces un mes. Y cuando te dan un mes, te dan una hora determinada y uno va y pura y simplemente nos mantienen 2 o 3 horas fuera de manera expresa. Es decir, una forma de... A mí me consta. Por ejemplo, no, está firmado, porque ellos entienden que todos somos brutos y no. Pero está firmado en el Ministerio Público, la Procuraduría. La Procuraduría completa lo sabe. Hemos hecho varias denuncias, no solamente en público, sino llevándoselas ya por escrito. La Procuraduría General de la República, ¿qué ha hecho? Absolutamente nada. Es decir, los sacrosantos que representan la justicia, la integridad, y que representan la masa de hierro que va a combatir la injusticia y la ilegalidad, ahora mismo tienen como arma principal cercenar todos los derechos que ellos dijeron alguna vez que había que proteger. La Marcha Verde enarbolaba 8 de esos principios que se le olvidaron de un momento a otro. Y a los periodistas que apoyaban la Marcha Verde, a quienes respeto y quiero familiarmente mucho también, se le olvidó por completo también. Entonces, ¿qué sucede? No siendo posible, las veces que ha sido posible uno poder ver a Adán Cáceres, primero ha sido con un guardia al lado. Señores, la intimidad de la entrevista del abogado con su cliente. Fundamental. Es un derecho fundamental. Le costó el cargo al magistrado Garzón en España. Literalmente. Eso es casi como la confesión con el cura. Exactamente. Exacto. Déjame decirle, primero los abogados no pueden entrar ni con su grabadora para grabar la conversación, nada. Ni los relojes, todo se lo quitan. Es decir, pareciera ser que la seguridad tiene que ver con un asunto de yihadismo o algo así. Ese tipo de excesos es para humillar y para ir constriñendo y acabando mentalmente al imputado y a los abogados también. Luego de eso, ha llegado al punto donde una funcionaria de la cárcel, cuando nosotros una vez advertimos que íbamos y vamos a demandar al Estado, y vamos a verlo en otro tribunal distinto para ver si es cierto lo que ellos dicen, en donde ellos no tengan el monopolio de la justicia, que actualmente lo tienen. Entonces, una persona de allá mismo, Álvarez, fue capaz de interceptar a los abogados y decirle: no sigan aconsejando a su cliente sobre demandar al Estado. Él está bien ahora, pero va a estar peor. Luego de eso, en la entrevista con el abogado y Cáceres, interviene ella personalmente y ahí vuelve y lo amenaza de nuevo. No le haga caso, usted está bien ahora, en consecuencia puede estar peor. En efecto, lo denunciamos y estuvo peor. Lo mandaron a buscar 2 personas, lo encierran en un lugar para hacerle una entrevista, un apellido Popotel, para hacerle una entrevista con un foco y con esta persona al lado, pidiéndole que declare alguna cosa, y Adán Cáceres ya llega un momento que el general, que es muy paciente, no deja de ser un individuo entrenado y se detiene. ¿Pero qué es esto? Lo denunciamos de nuevo, sabemos que viene más represalias, van 8 personas, literalmente, a hacer exactamente la misma cosa. No nos dejan entrar. Y la última vez que fuimos, después de dejarnos 2 horas y media fuera, incluso en el sol, nos dicen al final, ya todo el mundo agotado, un solo abogado puede entrar. Una locura, sin nada. Simple y llanamente nosotros dijimos: mira, nosotros nos vamos. Se quedaron con nuestro carnet de abogado y son tan descarados que luego nos mandan un correo para decirles: se le olvidaron su carnet de abogado, pásalo a buscar por acá. No se nos olvidó, ustedes se quedaron, nosotros tuvimos que irnos. Llegó un momento que la integridad física peligraba, o por lo menos uno podía intuir eso. Adán Cáceres, al día de hoy, no ha podido tener una sola entrevista desde que está preso con sus abogados que sea efectiva para manejar ligeramente su defensa. Una sola entrevista. Y voy a un punto que es importante resaltar. Hay veces que los derechos se niegan y hay veces que se hacen muchas maniobras para incluso encubrir como lo que está pasando, ¿verdad? Para encubrir y como más o menos tapar un poco. En este caso, el Ministerio Público, la Procuraduría, que es quien maneja todo esto y que no está ajena a nada de esto, porque le hemos llevado personalmente cada vez la denuncia y hay un silencio absoluto.
Bueno, decimos, bueno, su santidad sabrá por qué actuar así. Nosotros preferimos seguir siendo los malos. Somos los pecadores y seguiremos siendo los malos, con una cara. Queremos defender a una persona utilizando los derechos, lo cual aquí no es posible. Simple y llanamente, aquel día, después que sí nos sacan fuera y finalmente no es posible hacer más nada, nosotros luego presentamos otra queja. Sabemos que es para nada. Claro, para nada desde el punto de vista de la Procuraduría y el superpoder que tienen conjuntamente con elementos del Poder Judicial, que responden al llamado y cualquier cosa se la dan, aunque sea como expediente que no tiene que ver del caso, con pruebas. No importa, se la dan y lo ejecutan. Pero ya después de eso, nosotros hemos venido dejando el rastro de todas las barbaridades y todas las agresiones que contra el derecho de defensa y la psiquis misma de Cáceres y hasta de sus abogados ya se han venido concretizando. De hecho, a propósito de un correo electrónico que nos enviaran, cuando nos dicen, mira, se le quedó su cédula como si hubiera sido un evento normal, ustedes vinieron y se fueron. Algo indignante, se le responde, y esa persona Álvarez, apellido Álvarez, mandó un correo directamente al abogado Cristian Martínez, diciéndole lo siguiente, y abro comillas más o menos. Es una falta de respeto, ya ustedes sabrán. ¿Cómo puede interpretarse eso? Bueno, por muchas maneras. Para el punto de vista nuestro, acorde con la experiencia, como otra amenaza más. Evidentemente, ellos se han equivocado de sujeto para amenazar. Ni Cáceres, ni sus abogados se van a dejar amenazar, ni por ellos, ni por los guardias que lo acompañan, ni por los procuradores que tenemos arriba, por más santos que sean. No son más serios que nosotros. De hecho, actualmente le puedo decir, no son más serios, o no están actuando más seriamente que ninguno de los que están presos. Adán Cáceres no ha podido tener el día un segundo de derecho de defensa y no lo va a poder tener. Nos la van a poner más difícil. ¿Y sabe qué? El día que para cubrir las apariencias nos permitan entrar, vamos a estar bajo el fantasma de las advertencias de que te la puedo poner peor, como lo han hecho. Te la voy a poner peor y fíjate que sigo en mi cargo aquí. Si no me quitan, es porque tengo autorización para ello. Deme un permisito, jóvenes, por favor. Vamos a ir una pregunta para el doctor. Vamos a ir a la pausa y regresamos para escuchar que entonces. Es el nuevo modelo penitenciario avanzado que se está, que escuchemos, aplicando solamente a los procesados por corrupción. Para que escuchemos al doctor Romer, de la pasada administración. Romer Jiménez de los Buenos. Vamos a la pausa. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, Pedro, con el permiso suyo y de César, que teníamos una pregunta, patrón. Vamos a permitirle al licenciado, al doctor Romer Jiménez, su presentación después de esta compañero cátedra. Mío de estudio en la Perito. Ajá, después de esta cátedra que nos ha dado el doctor Álvarez, la verdad que pongo en duda los derechos, este Estado de Derecho al que aspiramos y que parece no será una realidad. Adelante, Romer. Yo colijo a plenitud con lo que ha narrado el doctor Álvarez, Francisco Álvarez, porque yo tengo muchos amigos que están enjaulados ahí y yo que tengo carnet de abogado, he hecho hasta lo imposible. Me he presentado a los recintos penitenciarios, no hay manera, señores, eso cambió. Primero la excusa era la pandemia, ahora es un método que están utilizando para vejar más y que la condena sea mayor de esa gente que están allí. Adelante, Romer. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano que sabemos con certeza que nos escucha. Saludos a César, Aníbal y a Pedro, que como decía, fuimos compañeros de la siempre gratamente recordada Perito, el Liceo Secundario Víctor Estrella Liz. Fíjense, en realidad, como tú decías, Aníbal, después de la cátedra de mi colega Francisco, quizás no es Aníbal mucho. está en el Ángel. Ay, perdón. Aníbal no lo vemos, pero Aníbal está ahí. Aníbal fue que enseñó a hacer radio a él después de Don Willy. Pero fíjate, Ángel Acosta, te conozco bien, pero bueno, Aníbal es un maestro, ahora con miedo y escondido, pero bien. No, disculpa, Ángel. No, como tú bien decías, la cátedra que ha dado Francisco, digamos que abarcó prácticamente todo lo que hasta este momento son nuestras quejas respecto del sistema. Nosotros entendemos que es legítima la lucha contra la corrupción. Lo que no apoyamos y nunca vamos a apoyar ni vamos a aceptar es que ese clamor popular que existe de que se luche contra la corrupción
sea utilizado entonces como una excusa para violar derechos fundamentales, principalmente el derecho de defensa. Nosotros hemos visto desde el principio que el orden natural de la persecución, en nuestro caso, y no exclusivamente en nuestro caso, se ha invertido. Lo hemos dicho en más de una ocasión. ¿Cómo se inicia una persecución? Se produce un hecho y con el hecho producido se hace una investigación para identificar a los posibles responsables y una vez que son identificados, contra ellos se inicia una persecución penal. Pero en nuestro caso se ha invertido el orden, se ha identificado a un imputado, se ha identificado a un culpable y luego de identificarlo se ha iniciado una investigación. ¿Saben para qué? Para saber de qué cosa vamos a acusarlo, qué hecho vamos a imputarle. Investígalo. Vamos a empezar a pedirles a los tribunales autorizaciones para meternos en toda su información que está protegida por el secreto, a ver qué encontramos. Y ya sea que esto constituya prueba de un delito o no, vamos a reunir una serie de documentos que nos permitan sustentar una medida de coerción. Y en ese proceso, entonces, empezamos a presentar al individuo ante los medios de comunicación como un culpable. Decíamos en una rueda de prensa hace unos días en la Suprema Corte de Justicia que incluso las imputaciones que en público o ante los medios de comunicación han hecho los miembros del Ministerio Público van más allá de las imputaciones que le hacen en la medida de coerción. Cuando mencionan, por ejemplo, mafia italiana, cuando mencionan el narcotráfico colombiano y cuando mencionan el México violento de nuestros días, lo hacen relacionándolo con el ciudadano Adán Cáceres, como si los hechos que se le imputaran fueran hechos de violencia y con esto garantizar o crear las condiciones para que sea enviado a la prisión. Hemos dicho desde el principio, y de verdad que yo no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en contra de o en desacuerdo con lo que voy a decir. Supongamos que él es culpable, que no lo es. Supongamos que el Ministerio Público tiene elementos suficientes para destruir su presunción de inocencia en un juicio. ¿Por qué el afán de hacer eso ante los medios de comunicación? ¿Por qué el afán de destruir la presunción de inocencia no conforme establece la ley, que tiene que hacerse, que es la única forma de hacerlo? Es decir, con base a pruebas y en un juicio de fondo. Lo hacen primero ante los medios de comunicación, condicionan a los jueces para lograr una prisión preventiva de 1 año y 1 mes. Eso es una condena. Es una condena en contra de un individuo que no existe ningún indicio de que constituya un peligro para la sociedad, pero mientras tanto ya pesa sobre él una condena que no hay forma de que la sociedad pueda resarcirle o el Estado pueda resarcirle el tiempo que ha estado. Hay la posibilidad, yo les pregunto a ustedes, ¿hay la posibilidad de que Adán Cáceres sea absuelto, de que sea declarado inocente? Obviamente que sí. Claro, existe. como la tiene todo imputado. Y si eso sucede mañana, se habrá pasado todo 1 año y medio privado de libertad. Una prisión preventiva que no tiene ninguna utilidad. Pero ¿qué pasa? Que la cosa no termina aquí. Lo que comenzó con un proceso viciado porque se le presentó ante los medios de comunicación como culpable, sin haber sido sometido todavía a un juicio de fondo, ¿cómo ha continuado? Como nos decía Francisco, con un coartar su derecho de defensa para dificultar que este hombre pueda llegar a una fase intermedia o a una fase de juicio de fondo con una defensa debidamente preparada. De modo que estamos hablando de que los propósitos del Ministerio Público en la persecución de la corrupción son legítimos. Lo que no es legítimo son los mecanismos que está utilizando, coartando el derecho de defensa. De hecho, cuando hablamos de no presentarlo ante los medios de comunicación como culpable, cualquiera diría que, bueno, es una cuestión que se le ha ocurrido a los abogados. No, nuestra Constitución, y si no queremos escuchar la Constitución, el Código Procesal Penal, artículo 95, numeral 9, no presentarlo ante los medios de comunicación de un modo que dañe su dignidad. Entonces decimos, no hay ninguna utilidad en lo que se está haciendo, que no sea garantizar a como dé lugar tener un veredicto de culpabilidad que nunca será legítimo porque no se ha respetado ni se ha dado la oportunidad de defenderse. Doctor, y disculpe que aprovecho, acoto y le pregunto. Ese mecanismo funciona perfectamente en una sociedad que está mediatizada,
en una sociedad en donde los actores del sistema de justicia, al parecer, y ustedes me confirmarán, le han cogido miedo al que dirán, y lejos de impartir justicia, lo que estamos frente a juicios y condenas mediáticas. Y yo les pregunto, ¿qué está pasando con los jueces? Porque ese es el tercero imparcial que tiene que determinar si usted o yo tiene la razón. Y vemos que solamente la razón está de un solo lado. Ministerio Público pide prisión preventiva y el juez otorga prisión preventiva sin quitarle un punto, sin quitarle una coma a lo que el Ministerio Público mediático le ha pedido. ¿Qué está pasando con los jueces? Adelante, Pregunto. Álvarez. ¿Te puedo decir algo? Mira. ¿Tienen miedo? Sí. No ustedes, No, los jueces. los jueces, sí. Tiene que ser miedo para no pensar otra cosa. Le voy a decir algo. Nuestra Corte de Apelación Penal está compuesta por jueces que yo considero serios y capaces. Ahora, una sentencia como la que se dictó de medida de coerción en primer grado, que existen 4 días de fílmicas en donde queda grabada la actividad procesal y la actividad que cada uno tuvo en defensa de sus propios intereses, y luego se hace una sentencia de 80 páginas, donde 69 son para el Ministerio Público, las otras para las calidades y decir que tal día, y 19 líneas para la defensa. Es una decisión que a todas luces es desequilibrada, injusta e imposible de sostenerse por sí misma. Todo lo que dijimos durante 4 días se resumió en 19 líneas, y lo que el Ministerio Público dijo en ese mismo espacio de tiempo se fueron 69 páginas. Todo nuestro mecanismo de prueba, todas las pruebas que depositamos, mejor dicho, ninguna de las que depositamos, ni siquiera se menciona en la sentencia. La del Ministerio Público se relata acorde con lo que la valoración que el Ministerio Público le daba. Cuando la jueza decide decir que, bueno, que esto tiene ciertas repercusiones por tal o tal cosa, entre tantos imputados no señala quién es el que es capaz de hacer esto o hacer aquello, no individualiza. Es decir, todos son lo mismo, un general que un muchacho que alquiló, el hijo de la pastora como fulano de tal. Ni siquiera individualiza, es decir, Cáceres no sabe al día de hoy cuál es realmente la causa por la cual está preso. De una manera, a la garata con puño, tira una motivación. Y la verdad es que en mi largo ejercicio que tengo de derecho, nunca había visto una cosa tan mala, tan defectuosa. Yo pensaba, ingenuamente, que el Ministerio Público iba a recurrirla, porque entendía que era tan mala que a él mismo no le convenía ejecutar eso. ¿Qué sucedió? No, la ejecutó. Es decir, está contento y conforme con lo que la jueza le dio. Una misma jueza que antes del juicio le había dado 30 autorizaciones ya, en donde algunas de esas autorizaciones que nosotros no podíamos manejarlas con tiempo, decía que Adán Cáceres era culpable. Es decir, ya lo señalaba. La imparcialidad era totalmente imposible de existir. Pero luego la Corte de Apelación. Esa Corte de Apelación que tiene jueces competentes y que son serios. Pero son le digo serios, la verdad. pero ¿qué carajo están haciendo? Pero yo digo, tengo que decir, temor, es un terror judicial. No, hay otra cosa. Yo quisiera preguntar a los doctores Álvarez y Jiménez. Finalmente, César Cabrera. Yo tengo una posición. Me gustaría. Hola. ¿Me escucha? La justicia. Lo tuve en el ministerio pasado, ¿no? ¿Verdad? No creo en el populismo penal. Yo creo en una justicia basada en los presupuestos que se le presenten. Pero escuchándolo a usted, no tengo por qué dudar, ¿no? ¿Verdad? Lo que usted está diciendo ahora. A mí me gustaría saber si ustedes han llevado esto al más alto nivel, es decir, a la procuradora, a doña Miriam Germán, si ella está al tanto, ¿no, verdad?, de todo lo que usted está exponiendo aquí, porque a mí me luce que una persona de la trayectoria de ella no debe estar de acuerdo con ese procedimiento que ustedes están explicando aquí. Sí, lo hemos llevado, de hecho, nos hemos reunido personalmente, le hemos llevado personalmente a las instancias también, y yo tengo esa misma percepción. Igual tengo mis dudas de cómo se está manejando dentro de la Procuraduría, porque conociendo a Miriam Germán, sabemos su trayectoria y sabemos los principios que ella siempre ha enarbolado, y no nos imaginamos a Miriam Germán estando de acuerdo con esto. No nos imaginamos, pero algo está pasando que no hay reacción tampoco. No nos imaginamos, pero la inacción también es motivo de culpabilidad, porque el laissez-faire, ella es la jefa de ese Ministerio Público que está protagonizando estas escenas, y no hemos visto una decisión, salvo aquella de desmonten
inmediatamente el tema Pedro. de las, un momentito hermano, de las, ¿cómo se llama? Anotaciones. No lo de Jean Alain. Sí, en el aeropuerto, migración. Las alertas migratorias. Sí, las alertas. Y al otro día, pim pam, y allá se lo llevan Sí. un día antes de ya emitir esa orden. Finalmente, Aníbal, ¿Usted me entiende? Aníbal, Sí. adelante. Quería Aníbal. preguntarle a los doctores Álvarez y Jiménez dos aspectos. El primero, ¿ha respondido el Ministerio Público a lo que ustedes han denunciado y a su solicitud de que sea suspendida la directora de este sistema penitenciario y que la sancionen con medidas disciplinarias, valga la redundancia? Y segundo, ¿contemplan ustedes llevar esta situación al plano internacional? Ay, no. No, esta vez hay que resolverlo aquí. Allá no se busca Permítame, nada. Adelante, por favor, Romer. Adelante, sí, Romer. Que los invitados puedan responder. Finalmente, Romer. Sí, No, ya a van a ir a la responder. primera pregunta, no hemos tenido respuesta, Aníbal. La seguimos esperando. Bueno, sí. Y lamentablemente, Ángel, lo que hemos hecho, lo dijo Francisco hace unos días, básicamente como una especie de ensayo, porque de verdad hemos perdido las esperanzas de tener una respuesta y posiblemente la única vía que nos quede sea la vía internacional. Si aquí nos hemos desde que tú escuchado. coges el escenario internacional se pierde tiempo. Eso no pinta nada aquí. No tiene influencia. Aquí no le hacen caso a eso. Aquí no le hacen caso pero a es eso. que Porque la algo hay embajada que americana hacer. que habla así y la embajada está apoyando esa lucha. Nosotros vamos a la embajada norteamericana. Perdón, ellos emitieron, como lo hacen, Ellos están seriamente. contentos, yo se los Pero yo estoy de felicito a los acuerdo, bolivianos. porque esa es la información que ellos tienen. Nosotros vamos a hacer una visita a donde nos reciban, quizás en el patio, y lo comprendemos. Pero nosotros vamos a entregar un dossier con una denuncia de todas las cosas que están pasando ahí. Yo entiendo que por su tradición democrática y respeto a lo jurídico, ellos le van a hacer caso y le van a poner atención a algo para conocer si es plausible o no lo que está sucediendo. Pero lo vamos a hacer. Excelente. Bueno, cuenten con estos espacios, Entiendo que cuenten sí, con que estos es la vía micrófonos, adecuada. cuenten con nosotros porque entendemos que la verdad se está viviendo un momento muy difícil. Y yo Así entro es. en un escenario de temor porque comienza a hablarse ya de la aprobación. Pero lo peligroso de la ley- de todo esto, de la Ángel, ley es el de precedente que se está extinción de sentando dominio. con este Una caso. Señores, locura. Porque tenemos que hoy ir a la es pausa, Adán tenemos que ir a la Cáceres. pausa, Pedro. tenemos Pero que ir a la mañana pausa. puede ser cualquiera. Bien. Cualquiera de nosotros. Así es, Aníbal. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Muchas gracias.